Ella misma encendió el fósforo, yo la vi hacerlo. Estaba de pie en la entrada de la suite nupcial, todavía sosteniendo mi ramo, cuando mi futura suegra me miró fijamente a los ojos, acercó la llama al borde de mi velo y sonrió. Ella pensó que había ganado, pero no tenía idea de que yo ya había llamado a mi comandante 40 minutos antes. Permítanme retroceder, porque esta historia no comienza en esa habitación de hotel, comienza 3 años antes, en una mesa de comedor en Monterrey, donde comprendí por primera vez que algunas mujeres deciden quién eres antes de que abras la boca. Yo tenía 28 años y acababa de completar mi segunda misión en el extranjero. Regresé a casa con una medalla al mérito. Una fractura por estrés en mi pie izquierdo que tardó 4 meses en sanar y un novio llamado Diego, cuya madre había estado planeando quién sería su futura esposa desde que él estaba en la secundaria. Y esa esposa nunca iba a ser yo. Ella lo dejó claro la primera noche que nos conocimos. Diego nos había llevado a la casa de sus padres para lo que él llamó una cena informal, diciéndome que no lo pensara demasiado. Yo llevaba un vestido azul, llevé una botella de vino y le estreché la mano en la puerta, pero ella miró mi agarre como si la ofendiera. Personalmente, su nombre era Doña Beatriz. Tenía ese tipo de voz que siempre estaba un poco demasiado compuesta, como si la practicara frente a un espejo. Él, padre de Diego, don Ricardo, un hombre tranquilo que trabajaba en ingeniería civil y que claramente prefería estar en el garaje que en cualquier habitación donde estuviera su esposa, me dio un apretón de manos cálido y dijo que había oído mucho sobre mí. Doña Beatriz no dijo nada para igualar ese gesto. Nos sentamos. La mesa estaba puesta de manera formal, con servilletas de tela reales. Y un centro de mesa para 4 personas en una simple noche de martes, recuerdo haber pensado que aquello era un gesto dulce o una señal de advertencia, y no sabía cuál de las dos. Me preguntó a qué me dedicaba y le dije que era oficial en activo del ejército. Ella asintió lentamente, de esa forma en que alguien asiente cuando recibe información que no tiene la menor intención de procesar. Diego mencionó algo parecido, dijo ella, simplemente algo parecido. Diego me apretó la rodilla por debajo de la mesa mientras ella pasaba la mayor parte de la cena hablando de una mujer llamada Marisol, la hija de una amiga de su club de lectura, que se había comprometido recientemente con un cardiólogo y que al parecer había sido compañera de laboratorio de Diego en su segundo año de universidad y todavía preguntaba por él a veces, según Beatriz, lo cual decía con la calma particular de alguien que coloca una pieza en un tablero de ajedrez. Yo comí mi pollo, sonreí cuando me sonreían y ayudé a recogerlos platos sin que me lo pidieran, algo que hice por instinto mientras Beatriz me observaba llevarlos a la cocina con una expresión que no pude identificar. No era sorpresa, sino más bien como si estuviera recalculando algo. En el camino a casa, Diego dijo que ella solo necesitaba tiempo, y yo le creí. Ese fue mi primer error. Así fue como se vio ese tiempo durante los siguientes 2 años. El tiempo se tradujo en Beatriz olvidando incluirme en el chat grupal sobre la cena de cumpleaños de Diego, por lo que llegué al restaurante y encontré a 12 miembros de su familia ya sentados, con los menús abiertos y una silla que no estaba preparada para nadie. El tiempo se tradujo en Beatriz preguntándome en Navidad frente a los primos adolescentes de Diego si alguna vez me preocupaba el costo psicológico de mi trabajo, con una sonrisa que ocultaba mucho esfuerzo. El tiempo se tradujo en ella llamando a Diego todos los domingos por la mañana. Cada domingo a las 9 en punto sin falta, con llamadas que duraban desde 40 minutos hasta 2 horas. Y con Diego contestando en la otra habitación. Mientras yo fingía no notar que siempre salía de allí un poco más callado. Nunca dije nada, y no porque fuera una persona débil, quiero dejar eso claro. Yo había liderado una unidad de 12 personas en una base de operaciones avanzada en
Condiciones que no voy a describir aquí. No le tenía miedo a una mujer de Monterrey que coleccionaba platos decorativos. Me quedé callada porque amaba a Diego y porque genuinamente creía que la gente podía sorprenderte si les dabas el espacio suficiente. Beatriz nunca me sorprendió, pero seguí dándole ese espacio de todos modos. El compromiso ocurrió un martes por la tarde en marzo. Diego me llevó a un parque por el que habíamos caminado en nuestra primera cita. Y recordó el banco exacto, tenía el anillo en el bolsillo de su chaqueta y estaba nervioso de una manera que nunca antes le había visto. Sus manos hacían algo que no podía detener y, cuando se arrodilló, soltó una pequeña risa, una risa avergonzada y abrumada, y yo empecé a llorar antes de que terminara la pregunta. Fue el momento más feliz que había sentido en años. Llamamos a sus padres desde el coche de camino a casa. Su padre vitoreó con fuerza genuina, gritando un por fin, y escuché cómo aplaudía. Beatriz dijo, bueno. Felicidades, y luego le preguntó a Diego si había mandado ajustar el tamaño del anillo porque los dedos de su abuela eran muy delgados y no estaba segura de que me quedara bien. Ella ya había asumido que él había usado el anillo de la familia, pero no fue así. Él había ahorrado durante 8 meses y lo había elegido él mismo, aunque ella no preguntó eso. Me senté en el asiento del pasajero, miré por la ventana y dejé que Diego manejara el resto de la llamada. La planificación de la boda fue una experiencia aparte. Decidimos una ceremonia pequeña de 60 personas en un lugar a las afueras de Arteaga, a finales de septiembre, cuando la altura mantiene el calor bajo control. Yo me encargué de la mayoría de la logística porque así soy yo, y porque cada vez que Diego intentaba discutir los proveedores con su madre, la llamada se extendía hacia un terreno que terminaba con él luciendo cansado de una manera que no tenía nada que ver con la hora. Beatriz tenía opiniones sobre todo: las flores, el menú, la disposición de los asientos. Envió una versión revisada de la lista de invitados 2 veces sin que se lo pidiéramos, y la segunda versión de alguna manera había movido a mis padres de la tercera mesa a la sexta. Los volví a cambiar y no mencioné nada. El vestido era lo que más me importaba. Sé que suena a cliché, pero quiero explicar a qué me refiero. Había pasado la mayor parte de 5 años en uniforme, el cual amo genuinamente porque significa algo para mí que no siempre puedo expresar con palabras, pero el vestido iba a ser el único día en que usaría algo que fuera solo mío, sin rangos ni funciones. Solo un vestido que elegí porque me sentía yo misma en él. Era de color marfil, no blanco, con mangas largas, algo que a mi madre le pareció inusual para septiembre, pero yo había pasado frío toda mi vida y sabía lo que quería. Tenía pequeños botones en la espalda que mi dama de honor y compañera de la universidad, Lucía, quien voló desde la Ciudad de México, tardó 45 minutos en abrochar la mañana de la boda mientras tomábamos café y ella me contaba historias vergonzosas de su propio día de bodas. Fue perfecto, esa mañana fue genuina y completamente perfecta. Beatriz pidió ver el vestido 3 semanas antes de la boda, así que lo llevé a su casa en su portatrajes, lo colgué en su sala y ella caminó alrededor de él lentamente con los brazos cruzados diciendo que era muy sencillo. Yo le respondí que me gustaba de esa manera. La exnovia de Diego se casó la primavera pasada, dijo ella, su vestido tenía un bordado de pedrería precioso. Recogí el portatrajes, le agradecí por su tiempo y conduje hasta una unidad de almacenamiento que había alquilado esa misma tarde. Sí, alquilé una bodega y guardé mi vestido allí hasta la mañana de la boda, cuando Lucía lo recogió y lo llevó directamente al hotel. No le dije a Diego lo de la bodega, me dije a mí misma que era innecesario estresarlo por algo que yo ya había solucionado. La verdad es que ya había comprendido, en algún lugar debajo de mi propia disposición a perdonar, que esta mujer era capaz de algo a lo que aún no me
Había atrevido a ponerle nombre. La ceremonia estaba programada para las 4. Llegué al hotel al mediodía. A las 2, Lucía ya había terminado mi peinado. A las 2:30, mi madre lloraba de felicidad al verme con él. Vestido y mi padre, que había conducido muchas horas desde su retiro, estaba de pie en la puerta de la suite con su uniforme de gala de sus 30 años en la Fuerza Aérea, esforzándose mucho por no llorar él también. Mientras yo me reía de él por eso, era el tipo de momento que te hace sentir que todo lo difícil valió la pena. A las 2:50, Beatriz llamó a la puerta. Lucía abrió y Beatriz entró sin ser invitada más allá, miró alrededor de la habitación a mí madre, a mis 2 damas y a Lucía, y preguntó si podía tener un momento a solas con la novia. Debí haber dicho que no, quiero ser honesta al respecto. Había una voz en mí que sabía, no que sospechaba, sino que sabía que no debía estar a solas con ella en ese día y en esa habitación. Pero hay otra cosa que el servicio militar te hace, algo de lo que nadie habla en los folletos de reclutamiento, te vuelve muy buena manteniendo tu posición mientras sigues creyendo que la desescalada es usualmente el primer paso correcto. Asentí, todos salieron y la puerta se cerró. Beatriz se paró en el centro de la habitación. Miró mi vestido y luego me miró a mí preguntándome si realmente iba a seguir adelante con esto. Le dije que sí, que lo haría. Ella abrió su bolso y pensé, por un momento genuinamente absurdo, que me iba a dar algo, una tarjeta, una joya, algún gesto, por torpe que fuera, hacia la realidad de que en 4 horas seríamos familia. Sacó un encendedor. No sé por qué no me moví de inmediato. Creo que una parte de mi cerebro simplemente se negó a aceptar la información que estaba recibiendo. La vi accionar el encendedor 1, 2 veces y luego lo acercó a la tela de mi velo donde colgaba en su soporte junto a mí, y la llama prendió. Sucedió rápido y lento al mismo tiempo, como suceden las cosas malas. Ella dejó caer el encendedor al suelo mientras el velo ardía, me miró con una expresión que era casi pacífica, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para hacer algo y finalmente lo hubiera hecho, y dijo, nunca serás lo suficientemente buena para mi hijo. Luego se marchó. Apagué el velo con una toalla mojada del baño y me quedé allí de pie probablemente durante 30 segundos a solas entre el humo. Parte del dobladillo del vestido también se había quemado, no gravemente, unos 10 centímetros a lo largo del borde inferior, pero allí estaba el daño. Mi vestido, el vestido que había buscado durante 8 horas un domingo, que había pagado yo misma y guardado en una bodega alquilada para mantenerlo a salvo. Me senté en el borde de la cama. Esto es lo que quiero que entiendan sobre los siguientes 5 minutos, no me estaba desmoronando. Sé lo que se siente desmoronarse, he sostenido ese espacio para otras personas en circunstancias objetivamente peores que un vestido quemado, lo que estaba haciendo era algo diferente, estaba decidiendo. Tomé mi teléfono y llamé a Lucía, que estaba en el pasillo, diciéndole que regresara y trajera a todos. Entraron, vieron el soporte del velo, vieron el dobladillo, y mi madre emitió un sonido que nunca antes le había oído. Lucía dijo en voz baja una palabra específica que no voy a repetir. Está bien, dije, esto es lo que vamos a hacer. Lucía llamó a la recepción y un gerente del hotel subió en 6 minutos. Miró la situación y llamó a seguridad. Mi madre llamó a mi papá, que estaba en el pasillo. Una de mis damas, que trabaja en seguros y tiene la calma de alguien que procesa desastres profesionalmente, ya había fotografiado todo y discretamente fue a buscar a Beatriz, rastreándola por el vestíbulo por su cuenta, para regresar e informar que Beatriz estaba actualmente en el bar del hotel con 2 de las tías de Diego, aparentemente pidiendo vino. Le pedí a mi dama que le enviara un mensaje de texto al padre de Diego, no a Diego, sino a su
Padre. Él apareció en la puerta de la suite en 4 minutos exactos, miró él. Vestido, me miró a mí y dijo que lo sentía mucho, que lo sentía genuina y completamente, con una voz que hacía que fuera difícil escucharlo. Lo sé, le dije, pero no por eso te llamé, necesito que mantengas a Diego en el salón de la ceremonia hasta que yo esté lista para bajar, ¿puedes hacer eso? Él dijo que sí. Y se fue sin preguntarme qué estaba planeando. Fui a mi maleta y saqué mi uniforme de gala que traía como respaldo, no porque hubiera predicho esto, sino porque soy alguien que planea para contingencias. No es un rasgo de personalidad que adquirí casualmente, he estado en suficientes situaciones donde el respaldo era lo único que separaba una misión de un fracaso como para nunca viajar sin uno. Me cambié al uniforme con la ayuda de Lucía. Mi madre, una vez que dejó de llorar, también comenzó a ayudar, alisando el cuello y revisando las cintas. Mi padre volvió a entrar mientras yo me vestía y se quedó allí mirando, y después de un momento dijo muy bajito, ahí está ella. Me miré en el espejo, uniforme de gala, el cabello aún arreglado y los pequeños aretes de perlas que había planeado usar de todos modos. Me veía exactamente como yo misma. Bajamos a las 4:17. A los invitados se les había dicho que había un breve retraso sin más explicaciones. Diego estaba de pie al frente del espacio de la ceremonia con el oficiante y su padrino, y cuando crucé las puertas escuché que el ambiente de la habitación cambió. No fue un jadeo exactamente, sino más bien como una inhalación colectiva, un aliento contenido. Diego se dio la vuelta y vi su rostro pasar por varias fases, primero confusión, luego algo que solo puedo describir como reconocimiento, como si estuviera viendo algo que debería haber visto antes, y luego comenzó a llorar. Caminé por el pasillo sola, mi padre se había ofrecido, de hecho insistió, pero le dije que quería hacer esta parte yo misma. Él caminó detrás de mí con su propio uniforme de gala, y mi padre tiene ese tipo de porte que llena una habitación incluso cuando no lo intenta. Escuché a alguien en la última fila decir algo que no alcancé a captar. Llegué hasta Diego, él tomó mis manos y susurró preguntando qué había pasado. Te lo contaré todo, le dije justo después de que nos casemos. La ceremonia duró 23 minutos. Recuerdo muy poco de ella en un sentido lineal, recuerdo el peso de las manos de Diego y la forma en que la luz de la tarde entraba por las ventanas en un ángulo que hacía que todo pareciera algo que querrías conservar. Recuerdo haber dicho las palabras y haberlas sentido de verdad. No sé dónde estaba Beatriz durante la ceremonia, alguien me dijo más tarde que se había quedado en el bar. En la recepción, el padre de Diego se levantó durante los brindis y dijo algo que yo no esperaba y para lo que no podría haberme preparado. Habló sobre el servicio, sobre lo que significa presentarse por algo más grande que uno mismo y hacerlo sin que te lo pidan, y hacerlo en los días en que nadie te está mirando. Me miró todo el tiempo mientras hablaba, no mencionó a su esposa y no tuvo que hacerlo. Había personas en nuestra boda de 3 estados diferentes que habían servido en el ejército, 2 de los primos de Diego, el esposo de Lucía, y 3 de mis antiguos colegas que habían conducido desde el campo militar. Cuando el padre de Diego se sentó, uno de mis colegas empezó a aplaudir y el gesto se extendió en unos 4 segundos. No soy una persona que llore fácilmente en público, quiero dejar eso claro, pero lloré. El hotel presentó un informe formal del incidente esa misma noche. Mi dama de honor había enviado sus fotografías directamente al gerente del hotel y a la línea de la policía antes de que comenzara la ceremonia. Un detective me llamó a la mañana siguiente. Mientras Diego y yo desayunábamos en nuestro hotel en una escapada rápida, fue directo y profesional, explicó cuáles serían probablemente los cargos por daño criminal a la propiedad, potencialmente más dado el uso de un acelerante de
Fuego. Y dijo que estarían contactando a Beatriz directamente. Diego tomó esa llamada conmigo, se sentó frente a la mesa y escuchó, y cuando colgué se quedó callado por un largo momento. Debí detenerlo antes, dijo él, todo, no solo lo de ayer. Sí, le dije, debiste hacerlo. Esa fue una conversación difícil, pero la tuvimos de todos modos. Hemos tenido varias conversaciones difíciles desde entonces sobre lo que yo necesitaba de él, lo que él no había logrado entender. Porque me quedé callada tanto tiempo y lo que eso nos había costado a ambos. Ninguna de esas conversaciones fue divertida, pero todas eran necesarias. Diego no es su madre, lo sabía cuando me casé con él y todavía lo sé ahora, pero él. Amor no es una defensa completa, también tienes que presentarte y actuar, y él está aprendiendo eso, creo que lo está aprendiendo genuinamente, no solo porque tenga que hacerlo. Beatriz no asistió a nuestra recepción de boda, se había ido para cuando bajamos de nuevo. El padre de Diego se quedó toda la noche y bailó con mi madre, lo que la hizo reír de una manera que no había escuchado en años. Y le contó a mi papá una historia sobre el intento de armar muebles cuando Diego tenía 7 años, que duró 20 minutos y tuvo un buen final. Al final de la noche, de regreso a nuestra habitación, Diego dijo que sentía mucho que no hubiera podido usar mi vestido. Lo pensé por un segundo y le dije que pude usar algo mejor, y lo decía en serio. No porque el uniforme sea superior a un vestido. O porque lo que sucedió no fuera un daño real, ni porque hubiera hecho las paces con todo, porque no lo he hecho, no del todo. Lo decía en serio porque cuando caminé por ese pasillo con mi uniforme de gala, llevaba puesto algo que nadie podía quitarme, ni un encendedor, ni la desaprobación, ni una década de hostilidad silenciosa. Algo que me había ganado, algo que decía exactamente quién era yo y no pedía nada a cambio. Ella encendió el fósforo, ella eligió el fuego y yo ya era a prueba de fuego. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de haberme quedado callada durante tanto tiempo, 2 años de cenas donde sonreía ante comentarios diseñados para desgastar algo en mí. 2 años de ver a Diego tomar esas llamadas de los domingos en la otra habitación y regresar un poco más pequeño cada vez, 2 años de darle a Beatriz un espacio que nunca usó para convertirse en algo distinto de lo que decidió ser. No me arrepiento y quiero explicar por qué, porque creo que la respuesta fácil, la que suena bien, es que yo estaba siendo la persona más madura. Pero no es eso, la verdad es más complicada, me quedé callada porque todavía estaba aprendiendo la diferencia entre la paciencia y la anulación de una misma, y durante mucho tiempo no pude distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. Lo que Beatriz hizo en esa habitación de hotel no fue lo peor que me hizo, lo peor fueron los 2 años anteriores, el trabajo lento y constante de decirme de 100 maneras pequeñas que yo no pertenecía. Eso requiere un tipo particular de intención, tienes que despertarte cada día y elegirlo, y ella lo eligió cada día durante 2 años. El vestido fue solo el día en que dejó de molestarse en ser sutil. Esto es lo que he llegado a entender sobre eso, cada elección se acumula. Tomas 100 pequeñas decisiones para excluir a alguien, para disminuirlo, para tratar sus logros como inconvenientes, y esas decisiones no se quedan pequeñas, se convierten en algo. Beatriz construyó el camino hacia ese encendedor durante 2 años sin saberlo. Porque nunca se detuvo a preguntarse en qué tipo de persona se estaba convirtiendo. Eso no es el destino, es aritmética. Y yo también tomé decisiones. Elegí alquilar esa bodega, elegí empacar mi uniforme de gala como contingencia. Elegí en esos 5 minutos a solas en la suite llena de humo sentarme en el borde de la cama y decidir en lugar de desmoronarme. Ninguna de esas decisiones pareció significativa en su momento, eran solo el siguiente paso correcto en una larga serie de pasos, pero se sumaron, siempre se suman. Mi padre estaba en esa
puerta cuando salí con mi uniforme y dijo 4 palabras, ahí está ella. Eso. Me golpeó en un lugar que no esperaba, porque no estaba diciendo que prefería el uniforme al vestido, estaba diciendo que me reconocía. Después de una mañana de humo, daño y la crueldad de alguien más, él todavía podía verme con claridad. Eso es lo que realmente hace la integridad, creo, no la palabra tal como se usa en los discursos, sino la cosa real, la versión diaria. Te hace reconocible para ti misma y para las personas que te aman, incluso en las secuelas de algo que se suponía debía romperte. Diego y yo todavía estamos trabajando en lo que nos costó su silencio, eso es la verdad. El amor no excusa los años que pasó disculpándose por su madre en lugar de protegerme, y ambos tuvimos que afrontar eso. Pero no me interesa el castigo, me interesa lo que construimos a partir de aquí, y si él está dispuesto a construirlo, hasta ahora, lo está. Beatriz tomó sus decisiones, yo tomé las mías. La diferencia entre nosotras, al final, no fue que yo fuera más fuerte o mejor, sino que yo sabía quién era cuando la habitación se llenó de humo. Eso es lo único que vale la pena construir, algo en ti misma que no arda.